Muchas gracias por asistir. Bueno, la idea es que hablemos un poco de conciliación bancaria. Mi nombre es Sofía de Petris, soy ejecutiva de Customer Success en Chipax. Bueno, y la idea es que yo les voy a contar un poco cómo funciona la conciliación bancaria en Chipax. Les voy a ir mostrando algunos ejemplos, pero esto tiene que ser un ida y vuelta. Me pueden ir dejando las preguntas en el chat, yo voy a ir frenando. Vamos revisando las preguntas y después seguimos, y al final va a haber también un espacio para poder resolver dudas. Así que cualquier cosita, déjenla en el chat, no duden de preguntar. Perfecto. Bueno, para empezar a hablar de conciliación bancaria, es importante entender qué es la conciliación, qué es conciliar. Bueno, básicamente, conciliar es hacer este match entre documento y movimiento. Es decir, a mí me entró esta plata porque se pagó esta factura. ¿Por qué es importante conciliar? Es importante para poder tener claridad de cuánto tengo que pagar, cuánto tengo que cobrar, y saber en tiempo real qué es lo que está pasando en mi empresa para poder tomar decisiones. Bueno, ahora vamos a ir a Chipax, vamos a ver algunos ejemplos, y me van dejando ahí las preguntitas en el chat. Perfecto, hasta acá, ¿vamos bien? Cualquier cosita, yo me levantas la mano y me vas leyendo las preguntas. Bien. Acá me voy a Chipax, yo estoy en el dashboard, y para poder conciliar, para poder hacer este match entre movimiento y documento, me voy a ir al banco. Acá tengo a mi izquierda el menú Chipax. En el banco, en todas las cuentas corrientes, voy a poder ver una copia de mi cartola bancaria. Entonces acá yo voy a ver todos mis cargos y todos mis abonos. Acá arriba voy a ver dos indicadores muy importantes, que son las cuentas por cobrar y las cuentas por pagar. A medida que yo vaya conciliando, estas cuentas van a ir disminuyendo. Perdón, se me sale. A medida que yo vaya conciliando, las cuentas van a ir disminuyendo. Entonces, por eso es ideal que vayamos conciliando para poder tener esta información lo más real posible. Bien, vamos a ver el primer caso que se nos puede dar en la conciliación, el más simple, sería cuando yo tengo un movimiento, tengo en mi cartola bancaria, por ejemplo, un cargo que representa el pago de un documento. En este caso yo pagué una remuneración. Entonces, ¿qué pasa? Yo en mi banco tengo un cargo porque me salió plata, y yo tengo que buscar ahora este documento, esta remuneración, para poder hacer este match. ¿Cómo lo voy a hacer? Estoy acá en el banco, tengo todos mis movimientos, entonces yo voy a ir buscando, voy a bajar acá hasta que yo encuentre este cargo. En este caso, es un pago por 650.000 pesos. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Tengo que buscar el documento para poder hacer este match. ¿Cómo lo voy a hacer? Tengo acá un botoncito verde que dice conciliar. Voy a pinchar a este botón. Voy a tener acá arriba el movimiento que yo seleccioné recién, en este caso era el cargo. Y acá abajo me van a aparecer los documentos que yo tengo en Chipax con los que yo puedo hacer esta conciliación. Me van a aparecer por afinidad, entonces el primero efectivamente es la remuneración que yo estoy buscando. Le doy a seleccionar, guardar conciliación, y me va a quedar conciliado. Acá mis cuentas por pagar van a disminuir. Cuando yo lo concilio, mis cuentas por pagar son menos, porque yo ya pagué una remuneración. Acá, en lo que yo acabo de conciliar, lo voy a ver así como conciliado. Yo me puedo parar para poder ver el detalle, y voy a ver acá que es un movimiento bancario conciliado contra una remuneración. Si quiero, puedo desasociar el pago en esta flechita, y se va a desconciliar. Bien. Otro caso, otra situación que se puede dar. Yo tengo, por ejemplo, otro cargo en mi cuenta bancaria. Yo hice un pago, pero ahora pagué más de un documento. Pagué 2, 3 documentos. Por X motivo. Yo dejé que se me acumularan 2 facturas y las hice en un solo pago. Entonces, ¿qué pasa? Yo acá voy a tener un movimiento contra más de un documento.
lo voy a buscar, nuevamente lo puedo buscar como recién, o puedo utilizar la opción de filtros. Yo acá tengo un menú interno con 5 botones, y tengo esta lupita, que si me paro arriba va a decir filtrar resultados. Esta lupa va a resultar súper, súper útil, así que se las recomiendo, porque tiene distintas formas de buscar un movimiento. Acá yo puedo buscar por fecha, por monto, por cuenta, por descripción. Entonces esto me va a facilitar y me va a hacer mucho más rápida esta búsqueda. Yo acá en este caso voy a buscar un cargo que yo tengo por 246.000. Voy a escribir el monto, le voy a dar a filtrar. Y me va a aparecer acá el cargo en mi cuenta corriente por 246.000. ¿Qué tengo que hacer ahora? A este movimiento le tengo que asignar estos documentos que yo pagué. Voy de nuevo a conciliar, pincho en el botón, y acá, de igual manera que hice antes, selecciono uno o más documentos. Yo acá adentro tengo también otro buscador que me permite buscar todavía más rápido. Entonces acá, por ejemplo, yo quiero buscar portfolio de factura, porque yo sé qué facturas pagué con ese movimiento. Entonces yo voy a buscar la factura 1027, seleccionar, me va a aparecer ahí arriba, y voy a buscar también la factura 1006. Seleccionar, y ahí yo le estoy diciendo a Chipax, yo con este movimiento, este cargo que yo tengo en mi cuenta corriente bancaria, pagué estas dos facturas. Le doy a guardar conciliación y me va a quedar como concilia. Hasta acá, ¿me van siguiendo? ¿Dudas? Repetir lo último de un pago a dos facturas. Perfecto. Hay situaciones en las que yo puedo tener, yo tengo más de una factura, entonces hago un solo pago para no hacer un pago por cada factura. Entonces yo en mi cuenta corriente bancaria voy a tener un solo movimiento, pero lo voy a conciliar contra más de un documento. Entonces, ¿qué voy a hacer? Cuando ponga conciliar, voy a borrar acá el filtro para que me aparezcan de nuevo todos los movimientos. Cuando ponga conciliar, a mí me va a aparecer más de un documento. Y yo puedo seleccionar la cantidad de documentos que corresponden. Y indicarle a Chipax que yo con ese pago aboné más de un documento. Bien, ahora se puede dar lo mismo, pero al revés. Yo puedo tener una sola factura, pero que a mí me la pagaron en más de un pago. Yo vendí y a mí me hicieron 2 transferencias por ese pago, en distintos momentos, por algún motivo. ¿Cómo voy a hacer esta conciliación yo? En este caso, por ejemplo, como yo vendí, es una factura de venta, me voy a ir a buscar esta factura en el módulo de los documentos. Yo acá estoy en el banco viendo los movimientos. Si yo me voy de nuevo al menú Chipax, en ingresos, registro de ventas, voy a tener mis facturas de venta, y yo sé que la factura, acá de nuevo puedo filtrar, voy a poner el folio de la factura, yo sé que la factura 2024, a mí me la pagaron en más de un abono, me hicieron más de un abono. Acá, igual que en el banco, en vez de conciliar dice asignar pago, pero es lo mismo, voy a pinchar esta opción, y me va a aparecer la factura acá que yo seleccione, y abajo todos los movimientos del banco. Entonces acá, yo voy a buscar estos abonos, voy a filtrar por importe, 250.000, yo sé que me hicieron 2 abonos, uno por 250 y uno por 315.000. Seleccionar. Acá yo le voy a dar a guardar y me va a quedar conciliado, pero yo todavía tengo 180 por cobrar. A mí todavía me falta que me hagan un pago por esta factura. Entonces acá me va a quedar, ese monto me va a quedar pendiente por conciliar. Cuando a mí me hagan el pago, yo puedo nuevamente acá asignar pago y agregar este abono que me falta. Hasta acá, ¿vamos bien? Joa, preguntas en el chat. No hay ninguna por ahora. Perfecto. Esto entonces sería cuando yo tengo el movimiento y tengo el documento.
y puedo hacer este match. Volvemos al banco, me voy acá en el menú Chipax, todas las cuentas corrientes. Hay algunos casos en los que Chipax nos hace más fácil esta conciliación y nos sugiere documentos. Entonces yo acá estoy en el banco y yo veo que al lado de este cargo yo tengo un rayito. Si yo me paro arriba del rayito, acá Chipax me está recomendando un documento. Entonces me está diciendo, mira, este documento coincide por monto, por root, por fecha. Es muy probable que sea. Yo reviso si efectivamente es, le doy a conciliar y se me concilia más rápido. Yo acá tengo 1, tengo 2, pero puedo tener 20. A medida que yo vaya conciliando, estos rayitos van a ir aumentando. Entonces yo acá tengo sugerencias de conciliación. Veo acá el rayito y el número 3, y yo puedo conciliar masivamente estos rayitos. Entonces acá me van a aparecer todas estas sugerencias. Yo les voy a ver acá el movimiento, tengo un cargo, en documento, tengo este documento por este monto, coincide, sí, no, y si puedo ir conciliando así, o puedo poner la opción de conciliar todas. Entonces acá me estoy ahorrando tiempo, Chipax me está sugiriendo algo que posiblemente sea, entonces también me estoy ahorrando errores. Entonces, te facilita en este sentido la conciliación. Joa, vi que había algún comentario en el chat. Sí, nos están consultando si pueden contar con la grabación después del webinar. Perfecto, ningún problema. Podemos enviar después la grabación. Ahí Joa va a ir anotando los correos y los que le quieran, pídanlo por el chat y después se los podemos pasar. Que yo tenga este movimiento en el banco, tenga el cargo o tenga el abono, pero no tenga el documento de respaldo. Por ejemplo, yo me tomé un Uber, pero a mí el Uber no hizo factura. No tengo este documento para hacer el match. Tengo mi cuenta corriente, el cargo, porque a mí me salió ese plata, yo lo pagué, pero no tengo el documento para poder hacer este match. ¿Qué vamos a hacer en esos casos? Tengo acá, por ejemplo, un cargo por 5.820 y lo quiero conciliar contra un documento que no lo tengo, porque no tengo factura. Lo que vamos a hacer es crear un gasto. Este gasto va a ser un documento interno nuestro que nos va a servir para poder respaldar este movimiento. Acá al lado del botón de conciliar hay una flechita. Si yo le hago clic ahí, se me despliegan más opciones de conciliación. En este caso, lo que yo quiero hacer es agregar un egreso. Yo quiero crear un documento para poder respaldar este movimiento. Entonces, cliqueo en la opción de agregar egreso. En este caso yo quiero crear un gasto. Acá me pide qué tipo de egreso quiero crear. Quiero crear un gasto. Voy a seleccionar acá el tipo. En este caso es un invoice. El monto se me va a completar automáticamente con el cargo que yo tengo. Voy a seleccionar la fecha en la que fue este movimiento. El responsable, en este caso voy a poner Chipax, proveedor Uber, y voy a poner una descripción. Acá abajo voy a seleccionar dónde lo quiero ver clasificado, y le voy a dar a guardar. Entonces, ¿qué pasó acá? Chipax me creó un documento para poder conciliar este movimiento. Yo acá, si me paro en ver detalle, yo veo que este movimiento se concilió contra este documento, este gasto que yo acabo de crear. Sí, vi que habían levantado el... Decime, Sí, yo. Sofi, Mónica pregunta, cuando hay más de una cuenta bancaria y haces un movimiento entre ellas, ¿solo se concilia como traspaso entre cuentas? Bien, esa es otra opción que ahora la voy a explicar también. Vale. Gracias, Mónica, por tu pregunta. Ahora en 2 minutitos la vemos. Entonces, esto sería cuando yo no tengo el documento, pero yo sí quiero crear algo para respaldarlo porque corresponde, no me emitieron factura, pero sí es un gasto mío. Se puede dar también, como comentaba Mónica, una situación en la que yo tenga movimientos en mi banco
y no tenga documento, pero no corresponde que yo tenga documento. Porque, por ejemplo, a mí me entró una plata, tengo un abono, pero esa plata no es mía, la tengo que devolver. La devuelvo, entonces yo en el banco tengo el abono y el cargo por el mismo monto, porque a mí esa plata me entró y me salió. Esta plata no es para mí ni un ingreso ni un egreso. Entonces, ¿cómo voy a conciliar yo esto? Vamos a buscar acá, por ejemplo, yo acá tengo un abono por 125.000 y un cargo por 125.000. En este caso a mí me entró y me salió la plata. Al lado de conciliar, en la flechita nuevamente, hay una opción que se llama vincular movimiento bancario. Yo voy a seleccionar esa opción y acá me dice qué tipo de vínculo querés hacer. Traspaso entre cuentas, como puede ser cuando yo traspaso de una cuenta a otra, o devolución de dinero. En este caso es una devolución de dinero porque a mí me entró la plata y yo la volví a abonar. Entonces acá yo tengo el abono que seleccione, voy a seleccionar el cargo que corresponda, le voy a dar a seleccionar y guardar. Entonces acá los dos, el abono y el cargo, me van a quedar conciliados como una devolución de dinero. ¿Bien? Otro caso que se puede dar cuando yo tengo también un movimiento en el banco, pero no tengo documento porque no corresponde, es, por ejemplo, si yo tengo un abono por un aporte de capital. A mí me ingresó plata en mi banco, pero esta plata no es por una venta ni es un ingreso. Esta plata es parte de mi patrimonio, me está aumentando el patrimonio. Entonces, ¿qué voy a hacer? Yo acá me voy a ir de nuevo a filtrar a la lupita. Quiero buscar este aporte de capital. Yo sé que tengo un aporte de 10 millones. Voy a poner filtrar para buscarlo más rápido. Y acá me aparece el abono de Tony Stark por 10 millones. ¿Cómo voy a conciliar yo este aporte de capital? Al lado de conciliar, en la flechita, nuevamente hay una opción que es traspasar al balance. Yo quiero que este abono ponerlo en una cuenta mía de balance, de patrimonio. Entonces le doy la opción traspasar al balance. Acá hay una breve explicación de qué significa. ¿A qué tipo de cuenta le quiero traspasar? Yo le quiero traspasar a una cuenta de patrimonio. ¿En qué línea lo quiero ver reflejado? Esto es la clasificación. ¿En qué cuenta? Yo tengo una cuenta que se llama aporte de capital Tony Stark y puedo traspasar el total o puedo traspasar una parte. Y acá voy a dejar un comentario. Y le voy a dar a guardar. Entonces, este abono me va a quedar conciliado como una validación. Yo puedo tener varios aportes de capital, varios abonos, y los puedo ir traspasando a esta cuenta de balance. Y después yo quiero ver en esta cuenta cuántos abonos tengo. Entonces yo puedo buscarla en la lupita en filtrar. Yo acá tengo la opción de filtrar por cuenta. Entonces acá yo puedo buscar esta cuenta, aporte de capital, Tony Stark, y me van a aparecer todos los movimientos que yo traspase a esta cuenta. Bien. Sí. Una consultita, dando un poquito hacia atrás. ¿Sí? María Alicia pregunta, ¿en qué momento se usa el traspaso entre cuentas? Un ejemplo. Perfecto. El traspaso entre cuentas es cuando vos te haces una transferencia de una cuenta tuya a otra cuenta tuya. Entonces, vos vas a tener en una cuenta corriente el abono y en otra cuenta el cargo. Las dos cuentas las tenés cargadas en Chipax. Entonces, lo vas a conciliar de la misma manera que una devolución de dinero. Lo vas a conciliar como un traspaso entre cuentas. Perfecto. Y Oriasna nos hace una observación allí que cuando precisamente creamos un egreso, creamos un gasto desde el movimiento bancario, es importante fijar la fecha porque nos pide la fecha allí del gasto. Perfecto, sí. Efectivamente, el gasto, tenemos que asignarle la fecha en la que nosotros querramos ver reflejado este gasto. Perfecto. Y tenemos una última de Mónica que dice, ¿cómo ¿Sí? agrego los beneficios por subsidio y devolución del servicio?
Beneficios por subsidio, ¿a qué te referís con eso? Mónica. ¿Puedo desactivar el micrófono? Sí, no hay problema. Los subsidios que entregó o los beneficios que entregó el Estado cuando tenían empleados nuevos, o cuando se aumentó el sueldo mínimo, que habían postulaciones para que te devolvía, digamos, un monto al alza que había tenido el empleado. Perfecto, o sea, ese caso sería como lo opuesto al gasto, porque vos estás teniendo un ingreso Exacto. en el que no tenés documento de respaldo. Para el gasto, vos creás este documento, y para el ingreso, vos vas a tener un abono y vas a crear lo que se llama una nota de venta de otros ingresos para poder respaldar este abono. Eso lo vamos a hacer desde el módulo de ingresos, otros ingresos. Acá, si te fijas, dice ventas sin factura o boleta. En el fondo son ingresos en los que yo no tengo factura o no voy a tener boleta, entonces yo creo este documento para poder conciliarlo. Sería lo mismo que el gasto, pero acá lo voy a hacer directamente desde este módulo, no lo puedo hacer desde el banco. ¿No había una parte en el plan de cuentas que se cuadraba con eso? Al ser, por ejemplo, una devolución de impuestos o los beneficios que se recibían, ¿no? El tema de los impuestos, Mónica, si querés después lo podemos ver por privado en una asesoría. Me parece que es un poquito más complejo, para no confundirte, ahí yo voy a anotarlo, y después lo podemos ver por privado, ¿te parece? Perfecto. Bueno, seguimos entonces. Estos ejemplos... Entonces, disculpa, Sofía, tenemos uno más de Cristian que dice, sí. ¿Y cuándo es pago por tarjeta de crédito que no aparece en nuestras cuentas? Perfecto. La tarjeta de crédito se va a cargar manual. Nosotros acá en el banco vamos a tener las cuentas corrientes que se cargan de manera automática, y las tarjetas de crédito vamos a hacer la carga manual. Para la tarjeta de crédito tenemos otro webinar, que es el jueves que viene. Los invito también a que se puedan agendar. Pero la carga de la tarjeta es manual. Después, Cristian, también si querés, lo podemos ver por privado, para ver cómo hacerlo. Pero es súper simple, nosotros tenemos que cargar esos movimientos y lo vamos a poder conciliar. Pero bueno, eso después, el jueves que viene hay un webinar especial para tarjeta de crédito. Bien, seguimos. Estos ejemplos entonces son cuando yo tengo el movimiento y no tengo el documento. Se puede dar también que yo tenga el documento en Chipax, tenga una factura, por ejemplo, pero no tenga el movimiento. Por ejemplo, yo tengo una venta que a mí me la pagaron, pero me la pagaron antes de que yo ingrese a Chipax, entonces yo no tengo ese abono en Chipax, y no lo voy a tener nunca porque es anterior a mi fecha de inicio. ¿Cómo vamos a conciliar ese ejemplo? Me voy a ir acá al módulo de la factura, en este caso me voy a ir al registro de ventas, voy a buscar esta factura que yo sé que ya fue pagada, pero que yo no tengo el movimiento del Chipax y no lo voy a tener. Acá vamos a hacer con esta factura el ejemplo. Al lado de asignar pago, tengo la opción de marcar como pagado. Si yo pincho en marcar como pagado, acá en la descripción dice usarlo cuando fue pagado en una fecha anterior a tu inicio en Chipax. Acá me tira la fecha en la que yo inicié Chipax. Entonces acá yo voy a seleccionar en qué fecha se pagó esta factura. Por defecto me va a tirar una fecha anterior a mi inicio en Chipax, entonces yo puedo seleccionar desde mi inicio para atrás, no para adelante, la cuenta corriente en donde está involucrado ese pago, y el monto que se pagó en esa fecha. Acá voy a poner una descripción, pago anterior a Chipax, y voy a poder conciliarlo. Acá, ¿qué va a hacer Chipax? Va a crear este movimiento con esta fecha anterior para poder conciliar esta factura. Entonces, si yo veo el detalle, la factura se concilió contra un movimiento bancario creado con descripción pago anterior a Chipax. Bien. Tenemos otros casos en los que yo tengo el documento, por ejemplo, si yo opero con moneda extranjera, hago una venta, y por la diferencia de tipo de cambio, puede haber una diferencia en el pago. Entonces yo vendí, y el cliente
en el momento del pago el tipo de cambio le favoreció, entonces me pagó un poquito de menos de lo que yo le facturé. Acá, por ejemplo, esta factura de 925.000 pesos, si yo veo el detalle de lo que está conciliado, está pagada, pero me pagaron de menos, me pagaron 280 pesos de menos. Acá yo puedo ver el saldo por cobrar, y yo sé que esto se debe a una diferencia del tipo de cambio. Entonces, ¿cómo puedo conciliar esta diferencia? Tengo la opción de validar diferencia tipo de cambio. Esta opción me va a aparecer únicamente cuando son montos chicos. Entonces yo voy a seleccionar la opción validar diferencia tipo de cambio. Y acá en este caso, como fue una venta que a mí me pagaron de menos, a mí esta diferencia me genera un gasto. Entonces, Chipax va a crear el ingreso o el gasto, dependiendo la diferencia, para reflejar esta ganancia o pérdida que a vos te produce la diferencia de tipo de cambio. Acá voy a seleccionar el periodo donde yo quiero ver reflejada esta diferencia, este gasto, esta pérdida, la línea de negocio y el saldo. De nuevo, puedo agregar un comentario y me va a quedar conciliado como diferencia tipo de cambio. Entonces, si yo veo el detalle, voy a ver acá validación, los 280 fueron diferencia tipo de cambio. Bien. Tenemos después también, puede pasar que yo hice una venta, pero a mí el cliente este nunca me pagó. Yo le cobré cobranza tradicional, cobranza judicial, pero este cliente no me pagó, no me va a pagar, yo tengo insolvencia aprobada, entonces en Chipax yo nunca voy a tener este abono, pero voy a tener esta factura y la voy a tener siempre ahí en pendiente por conciliar. Para estos casos hay una opción que es conciliar como incobrable. Entonces acá yo tengo esta factura que no me la van a pagar, no voy a tener nunca el abono, no voy a poder conciliarla. ¿Qué voy a hacer? Al lado de asignar pago, en la flechita, voy a marcar como incobrable. Acá la lógica es la misma que la de la diferencia de tipo de cambio. En este caso, a mí me genera una pérdida, entonces me va a generar un gasto en mi resultado operacional. Voy a seleccionar dónde lo quiero ver reflejado, voy a poner un comentario, y me va a quedar conciliado como incobrable. Y acá se me va a generar un gasto. Entonces, validación incobrable. Puede pasar al revés. Yo hice una compra y nunca la voy a pagar, por X motivo. Me voy a ir acá, en el menú de Chipax, a egresos, registro de compras, para buscar esta factura de compra. Y yo sé que esta factura de Monopoly, yo no la voy a pagar. Entonces, ¿qué pasa? La voy a conciliar con la opción de liquidar deuda. Con liquidar deuda, yo le estoy diciendo a Chipax, acá no lo voy a pagar, me está generando esto un ingreso, porque es una factura que me emitieron, pero que yo nunca voy a pagar. Acá siempre está la aclaración de qué es lo que pasa, pueden ver el detalle ahí. Vamos a seleccionar nuevamente dónde lo queremos ver reflejado, este ingreso, la línea de negocio, el comentario, y lo vamos a conciliar con la opción de liquidar deuda. ¿Hasta acá dudas? Joa, ¿hay algo en el chat? No, Sofía, nada en el chat. Perfecto. Bueno, esto es básicamente lo que es la conciliación básica en Chipax. Tenemos otros tipos de conciliación, como es el de la tarjeta de crédito, como es el de la pasarela de pago, y conciliaciones más avanzadas, que vamos a hacer otros webinars especiales para esto. El jueves que viene tenemos el de tarjeta de crédito, así que los invito a que se puedan sumar. También pueden agendar asesorías con sus ejecutivos para verlo. Pero esto sería la conciliación básica. ¿Qué pasa? Cuando nosotros conciliamos en Chipax, se van a generar una serie de reportes. En primer lugar, me voy al banco y vamos a ver, como les mencioné al principio, estos dos indicadores, cuentas por cobrar y cuentas por pagar. Estos indicadores, a medida que yo vaya conciliando, van a ir disminuyendo, entonces me van a ir mostrando la situación real de mi empresa.
Acá mismo en el banco, yo tengo la opción de exportar mi cartola. Cuando yo exporto la cartola voy a poder ver lo que tengo conciliado, lo que no tengo conciliado, contra qué está conciliado. Voy a poder ver todo el detalle de lo que yo hice en mi empresa, con mis movimientos bancarios. El segundo reporte que se genera, me voy acá al módulo de reportes, es el de conciliación bancaria. Acá, cuando yo concilie, Chipax me va a generar, tengo dos tipos de reportes de conciliación bancaria. Los históricos, que son los de meses anteriores. Chipax por cada mes me va a generar un reporte de conciliación con todas las conciliaciones que yo hice, y el provisorio, que es el del mes actual, lo que yo estoy conciliando en este mes. Y por último, el tercer reporte es el del flujo de caja. Me voy a reportes, flujo de caja. Y este reporte se va a generar a partir de la cartola bancaria, entonces va a ir acumulando cargos y abonos, y los va a ir dividiendo según cómo sean conciliados. Esto sería, a grandes rasgos, lo que es la conciliación en Chipax. Me gustaría ahora terminar con una serie de tips para poder ayudarlos a ahorrar tiempo, a poder adquirir el hábito y poder ordenar su empresa. Vamos de nuevo a la presentación. Bueno, como tips, el primero que les puedo dar es agendar en el calendario conciliar en Chipax una vez a la semana. Entonces esto te va a recordar que entres a Chipax, que concilies una vez a la semana. Es relativo, depende del tamaño de tu empresa. Si vos tenés muchos movimientos, con una vez te vas a quedar corto, quizás 2, 3, 4, pero si tenés pocos, con una vez quizás es suficiente. Pero como mínimo yo recomiendo que al menos una vez a la semana entremos a conciliar, así no se nos va acumulando trabajo y podemos ver la información lo más real posible. Es importante también tener conectadas todas las cuentas corrientes y todas las tarjetas a Chipax para que nuestra cartola bancaria nos muestre todos los movimientos de nuestra empresa. Les recomiendo empezar a conciliar por el banco, como lo vimos en los ejemplos. En el banco tenemos los cargos y los abonos, entonces ahí podemos buscar facturas de compra, facturas de venta. Utilizar el buscador, esta lupita que yo les mostré que está dentro de cada módulo, es muy útil. Lo recomiendo mucho porque realmente ahorra mucho tiempo y te ayuda mucho. Si quieren conciliar muchos movimientos con un solo documento, háganlo desde el documento. Si quieren conciliar muchos documentos con un movimiento, háganlo desde el banco. Y por último, el porcentaje de conciliación que les aparece arriba en Chipax, lo ideal es mantenerlo como mínimo en el 85%. Este porcentaje nos va mostrando nuestro progreso de conciliación, y mientras más alto es, más real es nuestra información. Y ahora sí, pasamos a las preguntas finales. ¿Dudas? ¿Comentarios? En el chat, nada por ahora. Bueno, yo igual estuve ahí anotando las preguntitas, los que pidieron que les mandemos el video, los que quieren asesoría. Para los webinars les vamos a mandar la invitación. El próximo es el jueves que viene a la misma hora. Buenísimo, Romina, muchas gracias. Bueno, cualquier duda me avisan, les agradezco su tiempo. Ojalá que todos estos tips y estos ejemplos puedan servirle para motivarse a conciliar y ordenar su empresa. Así que bueno, si quieren, ya se pueden ir retirando. Si alguien se quedó con alguna duda, se puede quedar. Hacemos unos minutitos más para responder dudas. Así que bueno, muchas gracias a todos. Sofía, la puedo hacer en voz porque voy manejando, entonces quería hacerte una consulta. Sí, Cristian, decime. No, esto no tiene que ver con la conciliación, tiene que ver con los flujos. ¿Puede ser una duda sobre eso o eso para otro webinar? A ver, decime y vemos si le podemos responder ahora. Lo que pasa es que cuando uno calcula el flujo en este minuto, suponiendo que tienes conciliado el 100%, Sí. esto te calcula el flujo en base a
a los documentos que están registrados, ¿cierto? El flujo de caja se va a Sí. construir en base a los movimientos. Eso es importante, Cristian, porque los documentos son del resultado operacional. El flujo de caja es para movimientos del banco. Ya, correcto. Pero por eso Bien. mismo, si tú sabes que vas a tener un ingreso ¿Sí? en un mes X, y en el fondo quieres que el flujo tenga considerado ese movimiento, ¿cómo puedes hacerlo para saber, digamos, en el fondo cuál es un flujo un poco más real? Porque el flujo es proyectado. Claro, entiendo. Mira, el flujo de caja como reporte que vimos recién es un reporte histórico, no es proyectado. Después tenemos otro reporte en el dashboard, que es el flujo de caja proyectado, Sí, a que te eso va me a refería. proyectar estos ingresos, pero te los va a proyectar en base a las facturas y los documentos que vos tengas en Chipax. No es un reporte que sea editable, en el que vos puedas personalizarlo. Después sí, si puedes anotar el correo para que puedas ver con detalle, te puedo mostrar el flujo de caja proyectado, cómo Sí. funciona, pero el reporte es otro reporte aparte, el que está en el dashboard. ¿Se entiende, Cristian? Sí, es que a ese me refería, sí. Perfecto, perfecto. ¿Alguna otra consulta? Indy también necesita ver el flujo de caja. Perfecto. Yo así lo puedas anotar, así le mandamos después por correo la información también. Sí. Bueno, si no hay más preguntitas, entonces estaríamos. Buenísimo. Ahorita también si quieres sumarlo al flujo de caja. Bueno, nuevamente, muchísimas gracias por participar. Cualquier cosita nos pueden escribir. Pueden agendar asesorías. Los invito de nuevo a participar en los próximos webinars. Y bueno, ojalá que puedan motivarse a conciliar. Gracias a todos.